Gracias. Me voy a hablar con el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, el doctor Miguel Licht, que viene hoy como profesor de Derecho, viene a charlar con nosotros sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Él, a través de Twitter, siempre opina de estos temas, pero bueno, hoy vamos a hablar cara a cara y le vamos a poder preguntar todo. Tiene el gran desafío de bajar a tierra este tema. Miguel, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias. No, gracias a vos por venir. Tenés una tarea dura de tratar de explicar el concepto jurídico de por qué este fallo, bueno, se le hacen críticas, pero bueno, para que lo entendamos todos. Vamos a tratar de ser lo más didáctico posible. Imaginemos la situación de cualquiera que está acá en el estudio, tiene lamentablemente un accidente de tránsito. Choca el auto, va a tener un juicio por daños y perjuicios contra la compañía de seguros. ¿Se imaginan la posibilidad de pedir como medida cautelar que le paguen la indemnización por anticipado? No creo que ¿Se nunca. imaginan? Nadie te lo va a dar eso. Y no, porque las medidas cautelares, el propósito general de las medidas cautelares es asegurar el resultado del proceso judicial de fondo. Acá hay que entender, porque muchos diarios y medios de comunicación titularon "La Corte Suprema le dio la razón". No, la razón se va a dirimir dentro de unos años cuando se resuelva el fondo de la cuando cuestión. se resuelva el fondo de la cuestión. Acá lo que hicieron es dictar una medida precautoria para asegurar el resultado de lo que estaba pidiendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué estaba pidiendo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Que le devuelvan plata. ¿Se la pueden devolver ahora o se la pueden devolver cuando sea? Era un reclamo de dinero. Era un reclamo monetario, por eso hice el ejemplo con el accidente de tránsito con un daños y perjuicios. Es que no había reparado en esto. Es ridículo, tenés Y lo razón. mismo puede pasar, por ejemplo... Pero pará, porque si falla dentro de 2 años, lo mismo le dice al Estado devolverle la plata. Y bueno, el Estado mete la mano al bolsillo y le devuelve Hay la un plata. principio, es que el Estado siempre es solvente, por eso las medidas cautelares contra el Estado Nacional, en principio cuando involucran reclamos puramente monetarios, no proceden. Por eso tampoco se puede embargar al Estado, porque el Estado siempre va a estar. Claro, le da la maquinita y el Estado paga. Pero es una locura entonces, no había reparado en este Lo mismo tema. puede plantear, puedo ponerte un ejemplo más que toque más la fibra íntima y más la sensibilidad social, los jubilados. Los jubilados inclusive hasta tienen sentencias, ni siquiera medidas cautelares, qué verosimilitud, llegan a la corte, pero a nadie les adelantan el resultado del pago de la actualización del haber jubilatorio. Yo se la voy pagando, lo que reclama el jubilado, y después resuelve el fondo de la cuestión. No, siempre dice, vos esperá que cuando te toque pagar, bueno, el Estado te paga. Exactamente. Pero la reta no. La reta, medida cautelar le da a la Corte. Le da una medida cautelar que le anticipa el resultado del proceso, casi coincidiendo con el fondo. Pero yo te pregunto algo, si no le da la razón a la reta, ¿por qué le devuelve la plata ahora? Si la Corte no le diera la razón a la reta, que podría pasar, imaginemos que si bien en esta instancia la Corte le reconoció la verosimilitud del derecho, le dice aparentemente tenés razón. Pero no es el fallo de fondo. No, ni siquiera sabemos si estos jueces son los que van a resolver el fondo cuando se dirima. Puede cambiar la jurisprudencia, puede cambiar. Mira, te pongo algo muy concreto. Acabamos de terminar el Mundial. ¿Cuál fue la cuestión más discutida del Mundial? El VAR. Sí. ¿Viste el primer partido de Argentina-Arabia Saudita? Que decían, no, porque, ¿cómo se llama? Emiliano Martínez. No, Emiliano Martínez, el 9. Lisandro Martínez, no. No, el 9. Ah, Lautaro. Lautaro no, pero se pasó por la cola, pero esto no incide en el juego, va contra el fair play, desnaturaliza el fútbol, pero te dicen en el VAR, la letra es la letra del fútbol y del reglamento. Uno de los jueces que está en la Corte Suprema hizo su leitmotiv, su bandera, el respeto por la letra y la legalidad. Lástima que no tenés ahora Filiminas. Me gustaría que si podrían traer el artículo 116 de la Constitución, que habla de cuándo interviene la Corte Suprema. ¿Cuándo interviene? Como competencia originaria. Cuando el reclamo lo hace ¿Entre provincias? Entre provincias o la nación contra una provincia, no habla de la Ciudad de Buenos Aires. Y... ¿Vos decís que acá no tenía jurisdicción originaria la Corte? Lo que pasa es que la jurisprudencia de la Corte con estos miembros cambió, pero no es algo que es algo que es pacífico o que tiene que estar preestablecido. La jurisprudencia no puede pasar por encima de un artículo tan claro, ¿no? De la letra de la Constitución. Y algunos dicen, bueno, o sea, la ciudad no es una provincia, eso que quede claro, ¿no? Y está tan claro que la ciudad no es una provincia que si vamos al específico caso que se trató y que es el artículo 75, inciso 2, lástima que no lo tienen, si lo podría hacer tu producción, buscar. Pero explícanos vos. Pero dice,
La ley convenio, la que dice cómo se distribuye la pizza, imagínense ahí en la audiencia, imagínense en vez de plata, imagínense que se van a distribuir una pizza. ¿Cómo van a comer la pizza? De eso se trata, cómo se come la pizza. Sí. Y dice, ¿quién decide cómo se come la pizza? La ley de coparticipación. Lo decide la nación y las provincias. Ok. Omite a la ciudad de Buenos Aires. No dice, se ponen de acuerdo la nación y las provincias. Así también estaba en la vieja y actualmente vigente ley de coparticipación. Ok. Porque la ciudad de Buenos Aires recibía plata, como yo le doy plata a mis hijos. Recibía de mis fondos, de los fondos nacionales, recibía una partecita. Después sigue diciendo la Constitución. La nación y las provincias también van a decidir qué porciones se comen de la pizza, sí, incluyendo a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, ahí incluye al sujeto que no estaba nombrado anteriormente. Es decir, la Constitución no ignoró la existencia, la diferencia... Pero nunca se sancionó la nueva ley que incluiría a la ciudad. Nunca se sancionó la ley. Okay. No, no se sancionó la ley de coparticipación en general. Entonces, lo que está diciendo la Corte es, estas reglas que estaban hasta el 94, con la sanción, la reforma de la Constitución, cambiaron. Y ahora rige un nuevo paradigma que es el federalismo de concertación. Y el federalismo de concertación es como la aloe vera. Tiene propiedades mágicas. Sirve para arreglar cualquier Siempre cosa. sale algo nuevo de ahí, ¿viste? Todo se puede justificar con el federalismo de concertación. Una forma, vos me presentaste como un profesor, una de las formas de entender si algo está razonablemente planteado es plantearlo por la vía del absurdo. Vamos a suponer, para que toda la audiencia lo pueda entender, que X presidente se sienta en una mesa con el jefe de gobierno de la ciudad y acuerdan darle fondos, por ejemplo, el 50% de los fondos coparticipables que le corresponde a la nación, se lo dan a la ciudad. ¿Es verdad que esa detracción de los fondos que son de la nación no afectan al resto de las provincias? Como dice la Corte. Y la respuesta no la da ni la Corte ni la doy yo, que soy un 4 de copas. Está en la Constitución, artículo 75, inciso 2, último párrafo, dice: las asignaciones, las que se dan transferencias de competencia, etcétera, etcétera, vamos a crear un órgano que va a estar integrado por las provincias, por la nación, por la ciudad de Buenos Aires, que va a fiscalizar ¿qué? Que no se basan de mambo, que a una jurisdicción no le den más de lo que corresponde. Porque también hay otra cosa que hay que tener en cuenta. A la ciudad de Buenos Aires ahora una de las cuestiones que motivó esta discusión es que les transfirieron plata para financiar la transferencia de la policía. Las policías a nivel provincial, las bancas los vecinos de la provincia de Buenos Aires, los vecinos de San Juan. Está muy bien que cuando se hace una transferencia no puede pasar lo que pasaba en la época del 90 y por eso se pensó, tomá, te transfiero la nación, se saca el problema de encima, le transfiere el problema a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a partir del otro día. Pero tampoco significa que todo el resto de la ciudadanía va a tener que bancar por siempre los gastos de la ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad, de justicia, de registros públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahí la Constitución que te habla, criterios de solidaridad, de equilibrio, y ahí entra en relación a lo que explicó tu compañero en el bloque anterior. Y entonces este fallo no tiene ningún sentido desde lo jurídico, viola un montón de normativas constitucionales y además jurisprudencia de la Corte. El fallo va es atípico. Yo no diría que es un fallo absolutamente y manifiestamente contrario a derecho. Es atípico, es raro, suspende una ley y anticipa el resultado del proceso. La Corte tiene dicho que ante la presunción de legitimidad de las leyes rara vez puede dar una medida cautelar. En este caso, no solamente que suspendió los efectos de una ley, que es un efecto negativo, sino que también le entregó plata. Imagínate que si el resultado es adverso, la ciudad de Buenos Aires le va a tener que dar plata. Y hay otra cosa muy importante que estaba omitiendo, que es algo que dijiste en el bloque anterior. Para dar una medida cautelar tiene que haber peligro. Peligro en la demora. Claro. Imagínense que están discutiendo la vacante en un colegio de la ciudad de Buenos Aires. No es lo mismo que venga a presentar el caso una familia indigente que una familia rica
que le puede pagar el colegio privado. Si ya el chico puede obtener, la familia rica le puede cubrir la vacante en un colegio privado, va a tener menor peligro en la demora en relación el peligro de quedarse sin educación. En este caso, el peligro que podría argumentar o arguir la Ciudad de Buenos Aires es: me va a afectar el presupuesto, me voy a quedar sin plata. Sí. Pero en el relato de la sentencia, cuando se relatan los agravios de las partes, el escrito de inicio de la demanda, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice: miren, a raíz de esto tuve que sancionar un impuesto. Inventé un impuesto para tener la plata que le habían detraído aparentemente de manera irregular. Desapareció el peligro, entiendo yo. El peligro inminente ya no está, porque es como el chico que tiene la vacante, el chico. En cambio, el que tiene ahora un peligro es ese recurso público que le están sacando a la nación, atendía una necesidad. E inclusive lo están haciendo en el mes de diciembre. Ya se sancionó la ley de presupuesto. Va a haber que hacer una modificación de la ley de presupuesto. Es realmente insólito. O sea, es una situación que tiene un impacto global. Y la otra situación que advierto y estoy notando con mucha recurrencia, que también lo vi en el caso del Consejo de la Magistratura, es que se toman decisiones que afectan a terceros que no están en juicio y que no están participando de la distribución de la pizza. Las provincias. Claro. Las provincias, según la Corte, no son parte en este conflicto. Según la Corte, no es que la Corte no resolvió esa cuestión. Según la Corte, no tiene impacto. Ese último considerando es una tajada, lo que sabemos escribir o proyectar, es una tajada diciendo: no, esto no afecta a las provincias. ¿Por qué? Porque le saca la plata a la nación. Pero la plata de la nación se invierte en las provincias. Pero no solamente esto. País, yo te expliqué que si la nación le diera la mitad de sus recursos a la Ciudad de Buenos Aires, si en este canal le dieran la mitad del presupuesto al gato silvestre y a vos te dieran menos... Bueno, más o menos. Nada. Bueno, vos te sentirías dolido. Claro. Es un efecto... totalmente. Las relaciones de derecho público son siempre porque la plata, comparativas. ¿dónde iría? Iría a los otros programas. O sea, es obvio que se le está sacando plata a las provincias, por más que la Corte diga lo contrario, está diciendo una cosa absurda. Directa o Ahora, indirectamente. ¿es un fallo político entonces esto? Bueno, en derecho constitucional dicen que todo fallo es político, está bien. Es un fallo solo político partidario, como dice el gobernador Capitanich. Lo que dijo Capitanich, estoy en absoluto desacuerdo de no cumplir una sentencia de la Corte. Hay otros mecanismos. Por ejemplo, como a mí nunca, como en el marco de donde yo ejerzo mi función, nunca me tocaría intervenir, me atrevería a decirlo en forma. Las provincias lo que tienen que hacer, si se sienten agraviadas y afectadas, tienen sus remedios, se pueden presentar en el juicio. Claro, y plantear deberían. Y plantear la situación. Pero no se habían presentado o fueron todas manifestaciones políticas. Por lo que yo vi en el relato de la sentencia, no hay ninguna intervención de las provincias. Lo mismo le pasó al consejero la semana pasada, cuando fue la semana pasada, la otra, ya con el Mundial uno estaba perdido los tiempos, cuando desplazaron al consejero Donate para graficar. El senador Doñate, sí. El senador Donate, para graficarlo, un día, si tenía el carnet de la obra social del Poder Judicial, un día era afiliado del Poder Judicial y al otro día dejó de ser afiliado por virtud de una sentencia en la cual no participó. Artículo 17 de la Constitución, nadie podrá ser privado de su propiedad sin defensa en juicio. Sí. Y no participó del juicio. Sí, lo privaron además de su condición de... Por eso, de un bien de la vida, de su propiedad. No, clarísimo. Bueno, es un fallo insólito, realmente es un fallo insólito. Sos presidente del Tribunal Fiscal, vos llegás hasta ahí... Y tuitero para vos, pero... Y tuitero también. Lo de tuitero, Rosati dijo en un discurso que los jueces tienen que dejar de pronunciarse únicamente a través de sus sentencias y utilizar las nuevas vías o las nuevas formas de comunicación cuando está en juego, en peligro, el Estado de Derecho. Hay un político que dice que a él lo invitan a un bar mitzvah, lo invitan a una fiesta de 15 y se pone a hablar de política. A mí me ponen a hablar de derecho y me apasiona. Y utilizo todos los medios disponibles para hablar de derecho. Está bárbaro. Y de eso se trata. Está bárbaro, explicás muy bien. Gracias, Miguel. No, gracias, Pablo. Gracias. Insólito el fallo, ¿Han visto? Desde el punto de vista